La estación de diligencias en Bozeman, Montana, no era más que una plataforma de madera desgastada, y un letrero torcido se balanceaba con el viento de otoño de 1878. Y allí estaba Josephine Turner, con su maleta de viaje agarrada con ambas manos. Observaba cómo se asentaba el polvo donde su conexión debería haber llegado hacía 20 minutos. Su cabello rojizo se había soltado de las horquillas durante el accidentado viaje desde Fort Benton, y su vestido de viaje mostraba la evidencia de 2 semanas de camino desde Filadelfia. El aire de septiembre traía el frío del invierno que se acercaba. Se ajustó el chal sobre los hombros mientras examinaba los pocos carros alineados. Estaban cerca del almacén general, al otro lado de la calle embarrada. Se suponía que su tía la encontraría aquí, pero la carta que Josephine había enviado podría no haber llegado a tiempo. El puesto de maestra en Virginia City la esperaba, y tenía exactamente 3 días para cubrir la distancia restante. Si no lo hacía, la junta escolar asumiría que había cambiado de opinión y le ofrecería el puesto a otra persona. Había vendido todo lo que poseía para costear este viaje al oeste. Huía de una vida que se había desmoronado a su alrededor. Las deudas de juego de su padre habían consumido su hogar, y su compromiso con un banquero de Filadelfia se disolvió en el momento en que el dinero desapareció. El conductor de un carro gritó algo sobre las salidas, y Josephine vio un carro cubierto que estaba siendo cargado con suministros cerca del mercantil. El conductor llevaba un sombrero marrón y estaba de espaldas mientras aseguraba las cuerdas sobre barriles y cajas. Cruzó la calle a toda prisa, levantándose las faldas para evitar lo peor del barro. Su corazón latía con fuerza por el miedo de quedarse varada en este rudo pueblo fronterizo. No tenía dónde dormir y solo le quedaban $7 en su bolso. «Disculpe», gritó, un poco sin aliento. «Se dirige al sur, hacia Virginia City». El hombre no se dio la vuelta, solo gruñó algo que podría haber sido afirmativo mientras probaba un nudo. Josephine lo tomó como un permiso y se subió a la parte trasera del carro, acomodándose entre los suministros. Colocó su maleta a su lado y se arregló las faldas alrededor de las piernas, sintiendo un gran alivio. La lona la protegería del viento y le pagaría al conductor lo que pidiera una vez que llegaran a su destino. El carro se puso en marcha 15 minutos después. Josephine se apoyó en un barril de harina mientras salían del pueblo. El ritmo de las ruedas y el suave balanceo casi la adormecieron. Había pasado muchas noches sin dormir en posadas toscas, y una noche memorable durmió sentada en una estación de diligencias en Helena. No fue hasta que el sol subió en el cielo y el carro se detuvo cerca de un arroyo que Josephine se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal. Se bajó de la parte trasera del carro, estirando sus piernas entumecidas, y se encontró frente a un hombre que definitivamente no era el conductor que había visto cargando suministros en Bozeman. Era alto y delgado, probablemente de unos 25 años. Tenía la piel bronceada por el sol y el cabello del color del rastrojo de trigo. Se le rizaba ligeramente en los bordes bajo su sombrero de ala ancha. Sus ojos eran de un inesperado tono gris azulado, como nubes de tormenta sobre las montañas, y se abrieron un poco al verla. Llevaba ropa de viaje polvorienta y un cinturón con una pistola colgado bajo en las caderas. Había algo en su forma de moverse que hablaba de años pasados en la silla de montar. «Vaya, vaya», dijo él lentamente. La comisura de su boca se curvó en una sonrisa. Transformó su rostro de simplemente apuesto a algo que hizo que el estómago de Josephine diera un vuelco inesperado. «Pensé que transportaba harina y granos de café, pero parece que recogía algo considerablemente más interesante». Josephine sintió que el calor le subía a las mejillas. «Lo siento mucho. Pensé que este carro iba a Virginia City. El conductor en Bozeman, creí que había dicho». Ese probablemente era Bill Henderson cargando su carro de mercancías. El mío estaba estacionado justo al lado del suyo. El vaquero se echó el sombrero un poco hacia atrás, estudiándola con una expresión que mezclaba diversión con algo más que no pudo identificar. «Voy en la dirección opuesta. Tengo un rancho a unas 40 millas al noroeste de aquí, cerca del río Gallatin». El mundo de Josephine se vino abajo. «Dirección opuesta», repitió débilmente. «Me temo que sí».
Él caminó hacia el arroyo y se arrodilló para llenar su cantimplora. Se movía con la gracia inconsciente de alguien completamente a gusto en la naturaleza. Pero debo decir que, en todos mis años de ranchero, este es el mejor giro equivocado que se ha dado. Me llamo William Fletcher, pero la mayoría me llama Will. Josephine quería que se la tragara la tierra. Acababa de perder cualquier oportunidad de llegar a Virginia City a tiempo. Probablemente había perdido el puesto de maestra, y ahora estaba varada en medio del territorio de Montana con un completo desconocido. Josephine Turner, y estoy realmente avergonzada. Si pudiera llevarme de vuelta a Bozeman, eso me retrasaría un día entero. Y tengo ganado que atender y un caballo con una herradura en mal estado que necesito llevar a mi herrador. Will se enderezó, tapando su cantimplora. Le diré una cosa. Es bienvenida a venir al rancho y descansar una noche. Me aseguraré de que regrese a Bozeman mañana con uno de mis hombres que va en esa dirección. Es lo mejor que puedo ofrecer. No era lo ideal, pero Josephine no veía otra opción, a menos que quisiera intentar volver caminando sola por un territorio que no conocía. Acepto su amable oferta, señor Fletcher, y le pagaré por las molestias. No es necesario, dijo él, señalando hacia el arroyo. El agua es fresca si quiere llenar su cantimplora. Nos quedan unas cuantas horas más de viaje. Hablaron poco durante el siguiente tramo del viaje, pero Josephine se encontró echando miradas furtivas a Will Fletcher mientras conducía el carro. Manejaba las riendas con una competencia casual y le señalaba puntos de referencia a medida que pasaban. Explicaba el terreno con un afecto genuino por esta tierra salvaje y hermosa. Las montañas se alzaban en la distancia como gigantes dormidos. Sus picos ya estaban cubiertos de nieve temprana, y las praderas se extendían en ondulantes olas de oro y ámbar. ¿Cuánto tiempo lleva de ranchero aquí?, preguntó Josephine, rompiendo finalmente el cómodo silencio que se había instalado entre ellos. 5 años este noviembre. Vine de Wyoming después de que mi padre muriera. Me dejó suficiente dinero para comprar una pequeña propiedad y algo de ganado. La expresión de Will se volvió pensativa. No era mucho al principio, solo una cabaña y unos 200 acres, pero lo he ido ampliando. Ahora tengo cerca de 1000 cabezas y 3 buenos hombres trabajando para mí. ¿Tiene familia aquí? Mi hermana Rachel vive en Bozeman con su esposo. Él dirige la tienda de forraje allí. Mi madre falleció cuando yo era joven, y mi padre era un hombre duro que no tenía mucho aprecio por los sentimientos. La mandíbula de Will se tensó ligeramente y luego se relajó. Pero eso es historia antigua. ¿Y usted, señorita Turner? ¿Qué trae a una dama de Filadelfia hasta Virginia City? Josephine dudó y luego decidió que no tenía sentido ocultar la verdad. Un nuevo comienzo. Mi padre dejó deudas cuando murió y mi compromiso terminó cuando mi dote desapareció. Tengo un certificado de maestra y vi un anuncio para un puesto en Virginia City. El pago es modesto, pero incluye alojamiento y comidas. Se necesita valor para venir hasta aquí sola. Will la miró con algo parecido al respeto en sus ojos. El oeste tiene una forma de poner a prueba a la gente, pero también recompensa a quienes no se rinden. El sol se estaba poniendo en el horizonte cuando finalmente llegaron al rancho Fletcher. Josephine había esperado algo rudo y primitivo, pero lo que vio la sorprendió. La casa principal era una robusta estructura de troncos con ventanas de cristal de verdad y un porche cubierto. Cerca había un gran granero, recién pintado, y varios edificios más pequeños salpicaban la propiedad. El ganado pastaba en potreros cercados, y pudo ver caballos en un corral cerca del granero. 2 hombres salieron del granero cuando el carro se detuvo. Uno era mayor, probablemente de unos 50 años, con una barba canosa y piernas arqueadas que hablaban de toda una vida en la silla de montar. El otro era más joven, posiblemente mexicano, con ojos oscuros y vivaces y una sonrisa fácil. «Muchachos, tenemos una invitada», anunció Will mientras saltaba del carro. «Ella es la señorita Josephine Turner. Se subió accidentalmente a mi carro en Bozeman, pensando que iba a Virginia City». El hombre mayor soltó una carcajada. «Esa es nueva. Soy Charlie Davis, señora. Llevo 3 años trabajando para este jovencito».
El hombre más joven se quitó el sombrero. Miguel Santos a su servicio. Bienvenida al rancho Fletcher. Diego, ¿todavía vas a Bozeman mañana a recoger esos suministros, verdad? Preguntó Will mientras comenzaba a descargar el carro. Sí, jefe. Salgo al amanecer. Bien, la señorita Turner irá contigo. Will levantó un pesado saco de grano como si no pesara nada. Charlie, ¿puedes avisarle a la señora Patterson que necesitaremos cena para 4 y una habitación de invitados preparada? ¿La señora Patterson es su ama de llaves? Preguntó Josephine. Cocinera y ama de llaves. Es una viuda de Bozeman que necesitaba trabajo y yo necesitaba a alguien que pudiera hacer comida que no supiera a cuero de bota. Will sonrió. Vive en la pequeña cabaña detrás de la casa principal y viene todos los días. El interior de la casa del rancho era limpio y sorprendentemente cómodo. La sala principal tenía una gran chimenea de piedra, muebles robustos que mostraban signos de cuidado, e incluso un estante de libros. Josephine notó títulos de Dickens y Twain, junto con revistas de agricultura y lo que parecían ser colecciones de poesía. La señora Patterson resultó ser una mujer de cara redonda de unos 40 años, con ojos amables y harina en su delantal. Le echó un vistazo a Josephine e inmediatamente comenzó a atenderla. Le ofreció agua fresca para lavarse e insistió en que se sentara junto al fuego mientras se preparaba la cena. La comida de esa noche fue sencilla pero deliciosa. Consistió en venado asado, patatas, pan fresco y pastel de manzana seca. Los hombres comieron con buen apetito y la conversación fluyó fácilmente. Hablaron sobre los precios del ganado, las predicciones del tiempo y un puma que había sido visto cerca del límite norte de la propiedad. Tendrás que revisar a esa yegua por la mañana, le dijo Charlie a Will entre bocados. Esta tarde cojeaba de la pata delantera izquierda. Lo noté ayer. Probablemente pisó mal en el pasto. Will apartó su plato. Le echaré un vistazo a primera hora. Josephine se encontró relajándose a pesar de lo extraño de su situación. Había algo atractivo en la fácil camaradería entre estos hombres, la falta de pretensiones y formalidad que había caracterizado cada comida que había tenido en la sociedad de Filadelfia. Will Fletcher notó, trataba a sus empleados con respeto y escuchaba sus opiniones. También tenía excelentes modales en la mesa para ser un vaquero, y lo sorprendió mirándola varias veces con una expresión que no pudo descifrar. Después de la cena, la señora Patterson le mostró a Josephine una pequeña habitación en la parte trasera de la casa. Estaba amueblada de forma sencilla con una cama de cuerdas, una cómoda y un lavabo. Pero las colchas estaban limpias y la habitación olía a lavanda. El señor Fletcher es un buen hombre, dijo la señora Patterson mientras encendía la lámpara de aceite. Perdió a su padre joven y tuvo que madurar rápido, pero nunca se volvió duro como otros. No ha sido más que justo conmigo desde que empecé a trabajar aquí. ¿Cuánto tiempo lleva con él? 2 años en diciembre. Mi esposo murió de neumonía y me enfrentaba a un invierno sin ingresos ni perspectivas. El señor Fletcher me contrató aunque nunca había cocinado para más de una familia de 4. Ella sonrió. Me dijo que pensaba que cualquiera que pudiera criar a 3 hijos en una granja podría manejar a unos pocos vaqueros. Después de que la señora Patterson se fue, Josephine se puso su camisón y se sentó en el borde de la cama. Intentaba procesar todo lo que había sucedido. Debería haber estado devastada por perder su conexión y probablemente el puesto de maestra. Pero en cambio, se sentía extrañamente tranquila. Había algo en este lugar, en el vasto cielo y el aire puro y la ausencia de juicios. Le hacía sentir que podía respirar correctamente por primera vez en meses. Pensó en Will Fletcher y en la forma en que había sonreído cuando dijo que era el mejor giro equivocado que se había dado. No había habido ira en su voz ni irritación por haber alterado su horario. Solo un humor amable y una aceptación de los giros inesperados de la vida. Se preguntó cómo sería vivir con ese tipo de facilidad. Enfrentar los desafíos sin el peso de las expectativas sociales y la decepción familiar aplastándote. El sueño llegó fácilmente, a pesar del entorno desconocido. Josephine se despertó con el sonido de los gallos cantando y las voces de los hombres afuera.
El sol apenas comenzaba a pintar el cielo de rosa y dorado. Se vistió rápidamente con su ropa de viaje, se trenzó el cabello y se dirigió a la sala principal. Will ya estaba levantado, de pie junto a la ventana con una taza de café en las manos. Se giró cuando ella entró y su rostro se iluminó. «Buenos días, señorita Turner. ¿Café? Por favor». Aceptó la taza que él le sirvió, rodeando la cerámica tibia con sus manos. «Gracias de nuevo por su hospitalidad. Espero no haber causado demasiadas molestias». En absoluto, se apoyó en el marco de la puerta, estudiándola con esos ojos de nube de tormenta. «De hecho, estuve pensando en su situación anoche. Virginia City es un pueblo rudo y los puestos de maestra allí no suelen durar mucho. La junta escolar es conocida por ser difícil. Soy consciente de los desafíos». Josephine levantó un poco la barbilla. «Pero tengo pocas opciones. ¿Y si las tuviera?» Will dejó su taza y se cruzó de brazos. «Bozeman está creciendo rápido. Siempre buscan gente educada para enseñar a los niños de aquí. El pago puede que no sea tan alto, pero el pueblo está más establecido. Es más seguro. Mi hermana Rachel conoce a la mayoría de las familias y podría presentarla». Josephine sintió que su corazón daba un vuelco. «Eso es muy amable, pero no podría abusar más de su generosidad». «No es un abuso, es una solución práctica». Él sonrió, y había una calidez en su sonrisa que hizo que su estómago se revolviera. Además, le daría la oportunidad de ver más de Montana antes de comprometerse con Virginia City. «Diego puede llevarla a Bozeman como estaba previsto, y yo iré mañana para presentarle a Rachel. Ella la ayudará a instalarse». La oferta era mucho más de lo que Josephine tenía derecho a esperar, pero se encontró queriendo aceptar. Algo en este lugar, en este hombre, la hacía querer quedarse en la zona en lugar de continuar hacia el sur, hacia un futuro incierto en un rudo pueblo minero. «Acepto», dijo en voz baja. «Gracias, señor Fletcher». «Will», la corrigió suavemente. «Creo que ya hemos superado las formalidades, dado que se coló en mi carro». Ella no pudo evitar reír. «Entonces debe llamarme Josephine». Miguel trajo el carro después del desayuno y Will ayudó a Josephine a subir al asiento. Sus manos eran fuertes y cálidas a través de sus mangas, y ella fue muy consciente de su proximidad mientras se aseguraba de que estuviera cómoda. «La veré mañana en Bozeman», dijo él, mirándola desde abajo con una expresión que le cortó la respiración. «La casa de Rachel es la amarilla en la calle principal, al lado de la tienda de forraje. No tiene pérdida». El viaje a Bozeman duró la mayor parte de la mañana y Miguel resultó ser una excelente compañía. Le contó que había venido a Montana desde Nuevo México, que había aprendido el negocio del ganado con Charlie, y sobre sus sueños de tener algún día su propio pequeño rancho. «El señor Fletcher es un buen jefe», dijo Miguel mientras entraban en el pueblo. «Nos trata con justicia y paga a tiempo. Algunos rancheros de por aquí creen que pueden engañar a sus trabajadores porque no tenemos a dónde ir. Will no. Él es honesto». La dejó en la pensión que la señora Patterson le había recomendado. Era un establecimiento ordenado dirigido por una viuda noruega llamada señora Olsen. Josephine pagó el alojamiento de una semana, lo que la dejó con solo $3, e intentó no entrar en pánico por sus menguantes fondos. A la mañana siguiente, se vistió con su mejor vestido restante, uno de lana azul marino, con mínimos daños por el polvo, y esperó nerviosamente en el salón de la pensión. Will llegó puntualmente a las 10 en punto, con ropa limpia y un sombrero recién cepillado. Se veía diferente en el pueblo, más civilizado de alguna manera, aunque la confianza natural seguía siendo evidente en cada movimiento. «¿Lista para conocer a Rachel?», preguntó con una sonrisa. Su hermana resultó ser una mujer rubia y menuda, con los ojos gris a su lado de su hermano y un trato cálido y directo. Le dio la bienvenida a Josephine a su cómoda casa, sirvió té y galletas frescas, y escuchó atentamente mientras Josephine explicaba su situación. «Conozco al menos a 3 familias que buscan un tutor para sus hijos», dijo Rachel de inmediato. «La escuela de aquí tiene un solo maestro para más de 40 estudiantes, y las familias más ricas quieren algo más personal. No tendría la seguridad de un puesto escolar, pero podría ganar un dinero decente
y establecer su propio horario. Eso suena maravilloso, dijo Josephine, sintiendo un gran alivio. Le estaría muy agradecida por cualquier presentación que pudiera hacer. Rachel miró a su hermano con una mirada cómplice que hizo que Will se moviera ligeramente en su silla. ¿Por qué tengo la sensación de que esto es algo más que ayudar a una extraña que se subió al carro equivocado? Porque eres demasiado observadora para tu propio bien, murmuró Will, pero estaba sonriendo. Al final del día, Rachel había presentado a Josephine a 4 familias, y ella había conseguido compromisos para sesiones de tutoría regulares con 3 de ellas. Los ingresos serían suficientes para cubrir su alojamiento y gastos básicos, con un poco de sobra. No era el gran nuevo comienzo que había imaginado, pero era un trabajo honesto y una oportunidad real de construir algo. Will insistió en invitarla a cenar en el restaurante del hotel antes de regresar al rancho. Se sentaron uno frente al otro en una mesa cerca de la ventana, y Josephine se encontró contándole cosas que nunca había planeado compartir. Sobre la caída de su padre en el juego, sobre la humillación del fin de su compromiso, sobre sentirse como si hubiera fallado a su familia. No le fallaste a nadie, dijo Will con firmeza. Estás aquí, ¿no es así? Haciendo una nueva vida, usando tus habilidades para mantenerte. Eso requiere más valor que quedarse en Filadelfia y aceptar cualquier migaja de caridad que tu antiguo círculo social pudiera haber ofrecido. ¿Es eso lo que hiciste cuando viniste aquí? ¿Hacer una nueva vida? Nunca encajé en Wyoming. Mi padre quería que fuera algo que no era, más duro y más mezquino. Cuando murió, me di cuenta de que finalmente podía elegir mi propio camino. La expresión de Will se volvió pensativa. El rancho no es solo tierra y ganado para mí. Es la prueba de que puedo construir algo bueno, algo duradero. Hablaron hasta que el restaurante comenzó a cerrar. Y cuando Will finalmente la acompañó de vuelta a la pensión, Josephine deseó que la noche no tuviera que terminar. Él se quedó en el porche con el sombrero en las manos. La luz de la lámpara de la ventana proyectaba sombras en su rostro. Sé que acabas de llegar y que tienes mucho que resolver, dijo lentamente. Pero me gustaría volver a verte, si es algo que te podría interesar. El corazón de Josephine latía con fuerza. Me gustaría mucho. Su sonrisa fue como un amanecer. Hay una reunión social en la iglesia el próximo sábado. ¿Me permitirías acompañarte? Sí. La semana siguiente fue la más ocupada que Josephine había tenido desde que llegó a Montana. Se dedicó de lleno a las tutorías, desarrollando rápidamente planes de lecciones adaptados a las necesidades y habilidades de cada niño. Las familias eran agradables y agradecidas, y encontró que enseñar en grupos pequeños era mucho más gratificante de lo que habría sido manejar una clase grande. Rachel se convirtió en una amiga rápidamente. Pasaba por la pensión varias veces para ver cómo estaba y la invitaba a tomar el té. Compartió historias sobre la infancia de Will, sobre su amabilidad con los animales y su costumbre de llevar a casa criaturas heridas para cuidarlas. Una vez tuvo un cuervo como mascota al que le enseñó a decir su nombre, dijo Rachel riendo. Ese pájaro lo siguió a todas partes durante 2 años. Papá lo odiaba. Decía que era indigno. Tu padre parece que era difícil. La expresión de Rachel se ensombreció. Era un hombre duro que creía que el afecto te hacía débil. Will se llevó la peor parte porque era el hijo. Creo que por eso es como es ahora, tan decidido a ser diferente. El sábado llegó con cielos despejados y un aire otoñal fresco. Will recogió a Josephine en un carro recién lavado y ella notó que llevaba una camisa blanca limpia y un chaleco. Fueron a la pequeña iglesia en las afueras del pueblo, donde se habían instalado mesas en el patio y las familias se reunían con cestas de comida. La reunión social fue una revelación. La gente era amable sin ser entrometida, acogedora sin juzgar. Varias mujeres se presentaron a Josephine y se encontró participando en conversaciones sobre recetas, el próximo invierno y los mejores lugares para comprar tela para colchas. Will se mantuvo a su lado, trayéndole limonada y presentándola a sus amigos. Volvió a ver a Charlie y a Miguel, ambos vestidos con sus mejores galas de domingo y disfrutando claramente del día libre. También conoció a otros rancheros y sus esposas, al banquero,
al médico y al dueño del almacén general. «Encajas aquí», dijo Will en voz baja mientras observaban a los niños jugar a la mancha cerca de los escalones de la iglesia. «Lo veo en la forma en que la gente te responde. Perteneces a Montana». «Creo que sí», admitió Josephine. «No se parece en nada a Filadelfia, pero eso no es algo malo». Se quedaron hasta que el sol comenzó a ponerse, y Will la llevó de vuelta a la pensión bajo la luz dorada del atardecer. Esta vez, cuando se despidieron en el porche, él tomó su mano y la sostuvo suavemente. «Hablaba en serio en el carro ese primer día», dijo. «El mejor giro equivocado que se ha dado. Estoy agradecido de que el destino te haya traído a mi puerta, Josephine». Ella apretó sus dedos. «Yo también». El cortejo que siguió no se pareció en nada a lo que Josephine había experimentado en Filadelfia. No hubo tarjetas de visita formales ni visitas supervisadas en el salón. En cambio, Will llegaba al pueblo después de terminar su trabajo y se encontraba con ella para pasear por el arroyo o cenar en el hotel. Le traía flores silvestres recogidas de los prados cerca de su rancho, y una vez una caja de madera bellamente tallada que había hecho durante las largas noches de invierno. Josephine se encontró enamorándose de él con una velocidad e intensidad que deberían haberla asustado. Pero en cambio se sentía natural y correcto. Will era todo lo que su antiguo prometido no había sido: genuino, trabajador, emocionalmente presente. Escuchaba cuando ella hablaba de sus estudiantes y de sus sueños de abrir finalmente una escuela en condiciones. Él compartía sus esperanzas para el rancho y sus planes de expandirse a la cría de caballos. Tuvieron su primer beso de verdad en una fresca tarde de octubre, de pie bajo un álamo cerca del río. Will le había estado contando sus planes para construir un nuevo granero en la primavera, y luego se detuvo a mitad de la frase y la miró con tal anhelo que a Josephine se le cortó la respiración. «¿Puedo besarte?», preguntó en voz baja. Ella respondió poniéndose de puntillas y presionando sus labios contra los de él. El beso fue suave al principio, tentativo, y luego se profundizó en algo que hizo que su pulso se acelerara y sus rodillas se debilitaran. Cuando finalmente se separaron, Will apoyó su frente contra la de ella. «Estoy enamorado de ti», dijo simplemente. «Sé que solo han pasado unas pocas semanas, pero nunca he estado más seguro de nada». «Yo también te amo», susurró Josephine. «Me aterroriza cuánto». «¿Por qué te aterroriza?» «Porque ya lo perdí todo una vez. Tengo miedo de perder esto, de perderte a ti». Will le tomó la cara entre las manos, sus pulgares callosos suaves contra sus mejillas. «No me perderás. No voy a ninguna parte. Y tú tampoco. Estamos construyendo algo juntos, Josephine. Algo real y duradero». Octubre se convirtió en noviembre, y las primeras nieves comenzaron a cubrir las montañas. Will le pidió a Josephine que fuera al rancho para el Día de Acción de Gracias, y ella aceptó con entusiasmo. Rachel y su esposo Thomas también fueron invitados y la señora Patterson se superó a sí misma, preparando un festín de pavo asado, batatas, salsa de arándanos y 3 tipos de pastel. El día fue cálido y lleno de risas. Thomas resultó ser un hombre jovial con talento para contar historias, y mantuvo a todos entretenidos con anécdotas de percances en la tienda de forraje. Charlie y Miguel se unieron a ellos para la cena, y Josephine notó cómo Will los trataba como familia en lugar de empleados. Después de la comida, Will le pidió a Josephine que caminara con él hasta el granero. El aire era frío pero tranquilo, y su aliento formaba nubes en la luz menguante de la tarde. Dentro del granero, una yegua negra amamantaba a un potrillo que no podía tener más de unos pocos días. «Nació el lunes», dijo Will, apoyándose en la puerta del establo. «Una potranca perfecta. He estado esperando esta línea de sangre durante 2 años». Josephine observó al potrillo tambalearse sobre sus patas inestables. Su corazón se hinchó de afecto por este hombre que se preocupaba tan profundamente por sus animales. «Es preciosa. Quiero mostrarte algo más». Will la llevó a la parte trasera del granero, donde una escalera conducía a un desván. Subió primero y luego la ayudó a subir detrás de él. El desván estaba lleno de heno de olor dulce
y una pequeña ventana daba a los pastos hacia las montañas. Pero lo que llamó la atención de Josephine fue la mecedora de madera que estaba cerca de la ventana, claramente recién hecha. «La construí yo», dijo Will, sonando nervioso por primera vez desde que lo conocía. «He estado trabajando en ella por las noches. Pensé que si las cosas salen como espero, podría ser útil algún día para nuestros hijos». Josephine se giró para mirarlo, con el corazón en un puño. Will tomó sus dos manos entre las suyas. «Sé que es rápido, y sé que viniste aquí por un puesto de maestra, no para enamorarte de un vaquero. Pero ya no puedo imaginar mi vida sin ti. Haces que todo sea mejor, más brillante. Josephine Turner, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» Ella lloraba y reía al mismo tiempo. «Sí, sí, absolutamente sí». Él la besó entonces, profunda y completamente. Y Josephine sintió que cada giro equivocado y cada decepción la habían estado llevando exactamente aquí. A este momento, a este hombre. Se casaron en la iglesia de Bozeman en un día nevado a finales de diciembre. Rachel fue su dama de honor y Charlie fue el padrino de Will. La señora Patterson lloró durante toda la ceremonia y Miguel tocó la guitarra en la recepción que siguió. Josephine llevaba un vestido que Rachel le había ayudado a hacer con seda marfil y Will llevaba un traje nuevo que le quedaba un poco apretado en los hombros. Cuando el ministro los declaró marido y mujer, Will la inclinó en un beso que hizo que la multitud reunida vitoreara y silbara. El rancho se convirtió en el hogar de Josephine y se adaptó a su nueva vida con sorprendente facilidad. Continuó dando clases particulares varios días a la semana, haciendo el viaje a Bozeman en el carro que Will le había regalado por su boda. Pero sus días favoritos eran los que pasaba en el rancho, trabajando junto a Will para construir su futuro. Aprendió a montar a caballo y ayudó con el parto de las vacas en primavera. Plantó un huerto y aprendió a hacer conservas. Descubrió que tenía talento para llevar las cuentas del rancho y se hizo cargo de la contabilidad de Will, quien admitió con alivio que los números nunca habían sido su fuerte. Su primer invierno juntos fue duro, con ventiscas que duraban días y temperaturas que bajaban de cero. Pero la casa del rancho era cálida y sólida, y Josephine aprendió el placer particular de pasar las tardes junto al fuego con su esposo. Leían en voz alta, jugaban a las cartas o simplemente hablaban de sus planes para la primavera siguiente. Para cuando la nieve se derritió y las primeras flores silvestres aparecieron en los prados, Josephine descubrió que estaba embarazada. La alegría de Will fue ilimitada y un poco aterradora en su intensidad. Se volvió absurdamente protector, insistiendo en que evitara cualquier trabajo agotador y preocupándose por ella como si fuera de cristal. «Estoy embarazada, no muriéndome», dijo Josephine con exasperación, después de que él insistiera en que se sentara en lugar de colgar la ropa. «Las mujeres han estado haciendo esto durante miles de años». «No mi mujer llevando a mi hijo», replicó Will. «Déjame preocuparme. Me hace sentir útil». Su hijo nació a finales de octubre de 1879, atendido por el médico de Bozeman, con Rachel y la señora Patterson presentes. El parto fue largo y difícil, y hubo momentos en que Josephine estuvo segura de que no podría soportar un minuto más. Pero entonces escuchó el primer llanto del bebé, y vio la cara de Will cuando sostuvo a su hijo por primera vez, y nada más importó. Lo llamaron Henry Thomas Fletcher, en honor al padre de Josephine y al cuñado de Will. Era un bebé sano con el cabello rojizo de su madre y los ojos gris azulado de su padre. Y Will quedó instantáneamente prendado. «Es perfecto», susurró Will, sentado en el borde de la cama con su hijo acunado en sus brazos. «Tú eres perfecta. No sabía que era posible ser tan feliz». Josephine observó a su esposo con su bebé y sintió que su corazón se expandía más allá de lo que creía posible. Esta vida, este hombre, esta familia, era todo lo que nunca supo que quería. Los años que siguieron fueron plenos y ricos. Henry se convirtió en un niño robusto y curioso que seguía a su padre a todas partes, aprendiendo a montar casi antes de poder caminar correctamente. El rancho continuó prosperando y Will se expandió a la cría de caballos como había planeado, desarrollando una reputación de ganado de calidad que atraía a compradores de todo el territorio. El negocio de tutoría de Josephine también creció,
y finalmente abrió una pequeña escuela en Bozeman. Enseñaba a 15 estudiantes en una habitación alquilada sobre el mercantil. El trabajo era exigente, pero gratificante, y le encantaba ver a sus estudiantes descubrir la alegría de aprender. Una hija llegó en la primavera de 1882, una cosita diminuta, con cabello rubio y la barbilla decidida de su tía Rachel. La llamaron Margaret Rose y se convirtió en una niña vivaz y de voluntad fuerte que mantenía a todos en vilo. Henry adoraba a su hermana pequeña, mostrando una paciencia infinita con sus demandas de niña pequeña, de ser incluida en todo lo que él hacía. Montana se convirtió en estado en 1889 y Bozeman continuó creciendo de un rudo pueblo fronterizo a una comunidad en toda regla. El ferrocarril llegó, trayendo nuevas oportunidades y nueva gente. Will sirvió en el Consejo Municipal durante varios años, trabajando para establecer mejores escuelas y carreteras. A través de todo, el amor entre Josephine y Will solo se profundizó. Tenían sus discusiones, por supuesto, particularmente sobre la tendencia de Will a trabajar demasiado y la costumbre de Josephine de aceptar demasiados estudiantes. Pero siempre hablaban de sus diferencias y nunca perdieron de vista lo que más importaba. En su 10º aniversario de bodas, Will llevó a Josephine de vuelta al granero, donde le había propuesto matrimonio. La mecedora ya no estaba en el desván, sino en la guardería de su casa, desgastada por años de uso. En su lugar, Will había preparado un picnic en el desván con una manta y una cesta de comida y flores silvestres dispuestas en un frasco. 10 años, dijo, atrayéndola a sus brazos. La mejor década de mi vida. La mía también. Josephine apoyó la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. ¿Alguna vez piensas en lo que habría pasado si no me hubiera subido a tu carro ese día? Todo el tiempo. Y luego le doy gracias a Dios por tu terrible sentido de la orientación. Ella se rió y le dio una palmada en el brazo. Tenía indicaciones perfectas. Tú simplemente tenías un carro idéntico estacionado en el lugar equivocado. ¿El lugar correcto?, corrigió Will, inclinando su barbilla para poder besarla. Exactamente el lugar correcto en el momento exacto. Henry se graduó de la escuela que su madre había fundado y fue a estudiar agricultura en la recién establecida Universidad Estatal. Regresó al rancho con nuevas ideas sobre la rotación de cultivos y el riego, trabajando junto a su padre para continuar construyendo el legado familiar. Margaret no mostró interés en la ganadería. En cambio, desarrolló una pasión por la medicina que la llevó a convertirse en una de las primeras doctoras en Montana. Will y Josephine se convirtieron en abuelos en 1902, cuando Henry se casó con una maestra llamada Emma y les dio un nieto al que llamaron William, como su abuelo. Margaret nunca se casó, eligiendo en cambio dedicarse a su práctica médica en Butte, pero visitaba el rancho regularmente y mantenía una estrecha relación con sus padres. A medida que amanecía el nuevo siglo, Will comenzó a bajar el ritmo, dejando que Henry se hiciera cargo de más de la operación diaria del rancho. Pero nunca perdió su amor por la tierra o sus animales, y todavía se le podía encontrar la mayoría de las mañanas revisando los caballos o caminando por las cercas con sus perros trotando a sus talones. Josephine continuó enseñando hasta bien entrados los 60 años. Finalmente se retiró cuando la artritis le dificultó escribir en la pizarra. Pero se mantuvo activa en la comunidad, sirviendo en la junta de la biblioteca y organizando reuniones por el sufragio femenino que hacían que Will se sintiera orgulloso y un poco nervioso cuando se ponían demasiado ruidosas. Celebraron su 40º aniversario de bodas rodeados de familiares y amigos. La casa del rancho estaba llena de risas y música, y el dulce caos de los nietos corriendo por las habitaciones. Will hizo un brindis que hizo llorar a todos. Hace 40 años, una hermosa mujer con terribles habilidades de navegación se subió a mi carro. Dijo, su voz aún fuerte a pesar de su cabello plateado. La miré y supe que mi vida nunca sería la misma. Tenía razón. Josephine, has hecho de cada día una aventura. Me has dado hijos y nietos, has construido escuelas y has formado mentes jóvenes, y has estado a mi lado a través de la sequía y la ventisca, y cada desafío que la vida nos ha puesto.
sigue siendo el mejor giro equivocado que se ha dado. Josephine se levantó y lo besó sonoramente ante los vítores y aplausos de todos los reunidos. Y tú sigues siendo el vaquero que sonrió en lugar de enfadarse, que vio una oportunidad donde otros podrían haber visto un inconveniente. Te amo, William Fletcher, por 40 años más. No tuvieron 40 años más, pero tuvieron otros preciosos 15. Will falleció en el invierno de 1934, muriendo pacíficamente mientras dormía a la edad de 80 años. Josephine sostuvo su mano mientras daba su último aliento, susurrándole todas las cosas que amaba de él, agradeciéndole por una vida más allá de cualquier cosa que pudiera haber imaginado ese día, el día que se subió al carro equivocado. Ella vivió otros 6 años, pasando sus últimas temporadas en el rancho que había ayudado a construir. Estaba rodeada de hijos, nietos y bisnietos. La escuela que había fundado se había convertido en una institución en toda regla, educando a cientos de estudiantes a lo largo de las décadas. El rancho continuó prosperando bajo la dirección de Henry, y la práctica médica de Margaret había salvado innumerables vidas. En las cálidas tardes de verano, Josephine se sentaba en el porche en la mecedora que Will había hecho todos esos años atrás, viendo el sol ponerse sobre las montañas y recordando. Pensaba en Filadelfia y la vida de la que había huido, en la joven aterrorizada que se había subido al carro equivocado, en el vaquero que había sonreído y lo había cambiado todo. Había venido al oeste buscando un puesto de maestra y un nuevo comienzo. Lo que había encontrado en cambio fue amor, familia, propósito y una vida más rica que cualquier cosa que pudiera haber planeado. Cada desafío, cada desamor, cada giro equivocado la había llevado exactamente a donde necesitaba estar. Cuando Josephine falleció en la primavera de 1940, a la edad de 82 años, todo el pueblo de Bozeman acudió a su funeral. Antiguos estudiantes hablaron de la maestra que había creído en ellos. Las mujeres hablaron de su incansable trabajo por el sufragio y la educación. Sus hijos y nietos compartieron historias de su fuerza, su humor y su amor inquebrantable. La enterraron junto a Will en una ladera con vistas al rancho, bajo un cielo tan vasto y azul que parecía extenderse hasta el infinito. La lápida decía simplemente, Josephine Turner Fletcher, 1857-1940, amada esposa, madre, maestra, amiga. Tomó el carro equivocado y encontró la vida correcta. Años más tarde, cuando el nieto de Henry preguntó sobre la historia del rancho, le contaron la historia de cómo empezó todo. Cómo una mujer de Filadelfia se había subido al carro equivocado un día de otoño de 1878. Cómo su tatarabuelo había sonreído y dicho que era el mejor giro equivocado que se había dado. Cómo ese único momento de azar había creado un legado que abarcó generaciones. El rancho seguía en pie, ahora cubriendo miles de acres y manteniendo a docenas de familias. La escuela que Josephine había fundado se había convertido en una piedra angular de la comunidad, educando a niños que se convertirían en maestros, médicos, rancheros y líderes. La historia de amor que había comenzado con un simple error se había extendido, tocando cientos de vidas de maneras grandes y pequeñas. Porque a veces, el giro equivocado es exactamente el camino correcto. A veces, perderse es la forma de encontrar el camino a casa. Y a veces, las mejores cosas de la vida suceden cuando te arriesgas, te subes a un carro desconocido y confías en que el viaje te llevará exactamente a donde debes estar. El cielo de Montana se extendía amplio e infinito sobre el rancho Fletcher, tal como lo había hecho ese primer día cuando Josephine había llegado, inesperada y sin planificar. Las montañas seguían siendo centinelas en la distancia, y el río Gallatin todavía fluía por el valle. La tierra permanecía constante y duradera, un testimonio de las personas que la habían amado y se habían amado entre sí. Y si escuchabas con atención en las noches tranquilas, cuando el viento susurraba entre la hierba y la última luz pintaba las nubes de un ámbar dorado, casi podías oír el eco de la risa de un vaquero y la alegría de una mujer en respuesta, entrelazados para siempre en el lugar donde comenzó su historia.
Un carro equivocado, un hombre correcto, una vida de amor. El final fue en realidad el principio, y el principio había sido perfecto desde el principio.